Buenas tardes a todos y todas. En esta cápsula voy a dejar algunas orientaciones adicionales para el desarrollo tanto de la cátedra como de la evaluación clave. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a el aula y en el aula vas a encontrar una pestaña que dice Cátedra Integradora y Evaluación Clave. Allí están tanto alojados los materiales para la cátedra como para la evaluación clave, considerando que es un procedimiento secuencial que tiene dos etapas. Es decir, la evaluación clave emerge del trabajo o la propuesta que ustedes en grupo hagan en la cátedra. También vas a encontrar allí una dirección, un link que va a llevar, ¿cierto?, a inscribirse en tutorías para la cátedra. Bien, una vez que ustedes bajen la cátedra, se van a encontrar con estas instrucciones. Aquí en este documento está la explicación de ambos procedimientos evaluativos. Eh, las cátedras van a ir relacionadas, son evaluaciones relacionadas, no las cátedras, sino la cátedra y la evaluación clave son evaluaciones relacionadas que están pensadas en fases y es por ello que están ambas en este mismo documento. La primera parte, que es la cátedra, consiste en dos actividades. Primero, van a tener que trabajar con un texto auténtico escrito por un estudiante de cuarto básico y sobre ese texto van a tener que identificar errores gramaticales, ortográficos y de vocabulario. Ya voy a explicar esto en detalle, justificando el error desde lo disciplinar. La evaluación clave, por su parte, es el diseño y elaboración de material didáctico de una secuencia didáctica de 3 clases, basada en los contenidos abordados en el texto auténtico. Entonces, si tú te fijas, aquí vas a encontrar una actividad que ya hicimos en la evaluación anterior y que es por lo mismo, ¿cierto?, que hemos decidido replicar ese análisis que ustedes hicieron en el handbook de ortografía en esta evaluación y le sumamos un diseño de trabajo que está en el texto de Trigo y Romero, que yo también lo trabajé en clase con ustedes y que también tuvieron que hacer un diseño en la evaluación. Fíjate que aquí tú vas a encontrar un texto escrito por un estudiante de cuarto básico y se ve como un texto extenso, pero es un texto bastante breve, está con un renglón, ¿cierto?, de por medio en blanco, y para facilitar tu lectura, acá está el texto transcrito, ya se llama Los Perdidos, y está ahí una serie de marcas en rojo que evidentemente, ¿cierto?, están marcando faltas de ortografía, pero evidentemente, ¿cierto?, hay más cosas que analizar en este texto que aquellas que tienen que ver con los tildes. Entonces, esta es una tabla que tú ya conoces porque la trabajamos la vez anterior, solo que aquí, ¿cierto?, estamos incorporando lo que tiene que ver con el léxico, y yo para modelar el llenado de esta tabla he puesto aquí un ejemplo que lo tomé de una prueba de una estudiante de este curso que da una explicación bastante adecuada de el uso, ¿cierto?, del bien con V respecto del bien con B larga. Hay errores de tipo gramatical también en el texto, y si bien no podemos hablar de errores de léxico, sí acá tú tienes que hacer una evaluación de la variedad léxica de este estudiante. Si, por ejemplo, reitera más de una vez un mismo concepto, que podría eventualmente reemplazarlo por otro, o un concepto que está usado, ¿cierto? Puede ser de manera equívoca para referirse a una situación. Entonces aquí tú tienes que poner todas las filas que estimes conveniente según los errores que has identificado. Si identificas, por ejemplo, errores en el uso de mayúscula o minúscula, ponlos todos los errores que son del mismo tipo en la misma fila.
Entonces, una vez que ustedes han hecho esta parte, que es una parte de análisis del texto, hasta ahí simplemente hemos reconocido errores, lo hemos atribuido, ¿cierto?, a un tipo de error y hemos buscado potenciar una explicación de por qué ese error se produce, ya sea por correspondencia fonológica, ya sea por dificultades en separación silábica, etcétera. Pasamos a la segunda parte de la cátedra. Y fíjate que aquí hay una instrucción muy importante de que la lean, que dice así: de acuerdo a los errores identificados en el texto anterior, tienen que planificar una secuencia didáctica usando el modelo que está en el texto de Garrido y Romero, que es un texto que ya leímos previamente, donde está esta planificación, y lo que te pedimos es que uses ese diseño para abordar el trabajo con los contenidos que tú observas más descendidos después de haber hecho el análisis en la tabla anterior. Para esta planificación, la sugerencia más importante es poder releer ese paper específicamente en lo referido a la propuesta de secuencia didáctica. Este es el texto, está referenciado aquí abajo, es García y Romero, Enseñanza de la gramática y la lingüística del texto, una secuencia didáctica para el aula de educación secundaria, que la hemos adaptado, ¿cierto?, pensando en el final también de la educación básica, cuarto, quinto y sexto. Para esta planificación, te sugeríamos que volvieras a leer el texto, de modo que la secuencia tenga la cantidad de sesiones necesarias para el desarrollo de las 4 fases que propone este modelo. Aquí está el modelo. Hay 4 fases, ¿cierto? Las fases están también descritas en el paper, y luego esas fases están asociadas a una intención didáctica que tiene que ver con lo que vamos a enseñar y vamos a trabajar desde la disciplina, qué acciones vamos a desarrollar para poder cubrir un contenido, por ejemplo, y cómo van a trabajar nuestros estudiantes en el aula. Por ejemplo, aquí tenemos una fase 1 que tiene que ver con la reflexión sobre la intención del texto y el uso social en situaciones cotidianas. Recuerda que este modelo no parte desde el trabajo atomizado o aislado, ya sea de la gramática, de la ortografía o el vocabulario, sino que parte del texto. Considera el texto, ¿cierto?, la unidad mayor, pone su foco en una tipología textual, y a partir de la tipología textual se decide, ¿cierto?, qué elementos de gramática, ortografía o vocabulario vamos a potenciar. Por eso es que te vas a encontrar acá con la intención del texto, luego en una fase 2 que tiene que ver con clasificar y generalizar el concepto e intención de cada texto. Aquí te sugerimos que puedas elegir primero con qué tipo de texto te gustaría trabajar. Por ejemplo, si arriba hay un texto narrativo, a lo mejor para trabajar los errores que vimos arriba, puedes volver a trabajar con un texto narrativo, porque eso permite, por ejemplo, trabajar los nombres propios con mayúscula o minúscula que están en el texto original. Pero eventualmente también podrías trabajar otro tipo de texto. A lo mejor puede que no sea un cuento, puede ser otro texto de carácter o de naturaleza literaria. Luego, en la fase 3 es el desarrollo de la competencia gramatical desde la reflexión metalingüística, y la fase 4 es la activación de los contenidos gramaticales que se han desarrollado en todo el proceso. Cuando hablamos de contenidos gramaticales acá y de competencia gramatical, estamos incorporando el léxico, la ortografía y lo que compete a la gramática propiamente tal. Fíjate que las pautas de actuación, ¿cierto?, clarifican qué es lo que este profesor o profesora, y en este caso el grupo, ¿cierto?, va a realizar para poder cumplir lo que proponen cada una de las fases. Y acá en dinámicas de aula está la forma en que tú vas a hacer que tus estudiantes trabajen, ya sea debatiendo en grupo,
con actividades de tipo exploratorio sobre un texto, por ejemplo, luego en grupos más pequeños, haciendo una actividad de indagación sobre las variables textuales, luego actividades individuales que permitan poner el foco en los textos que se van produciendo y finalmente esto termina con un proceso de planificación. Si tú vuelves al texto de García y Romero y también el de Romero y Trigo, vas a encontrar esto muy bien explicado, las 4 fases, y vas a encontrar un ejemplo de una secuencia que está completamente desarrollada. Por eso es importante volver al texto. Acá está el formato de planificación con el que ustedes deben trabajar. Recuerda que este es un modelo que tiene 4 fases, por lo tanto, cada uno de ustedes o cada grupo debiera tener al menos un mínimo de 4 clases dedicadas, ¿cierto?, a el trabajo a partir de la tipología textual que ustedes identifiquen. Está allí entonces la fase didáctica, aquí basta con que pongan fase 1, este es un cuarto básico, aquí evidentemente, ¿cierto? Necesitamos que recojas un objetivo, uno o más objetivos de las bases curriculares. Yo permanentemente les fui mostrando, y eso está en los PPTs de las clases, les fui mostrando cómo los objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, se iban haciendo cargo del desarrollo de las competencias, no solamente de lectura y escritura, sino que aquellas que tenían que ver con el conocimiento gramatical, el dominio de normas ortográficas y también el vocabulario. Entonces, aquí basta con que tú pongas el número, la fase 1, la sesión 1, qué contenido disciplinar vas a abordar. Vas a trabajar, por ejemplo, la estructura de la fábula, ¿ya? ¿Cuál es la intención didáctica? ¿Qué actividades vas a tener al interior de esa sesión? ¿Y cómo vas a hacer que los estudiantes trabajen? Hasta ahí es la cátedra. Es decir, ustedes terminan con esta secuencia didáctica. Recuerda que aquí lo más iluminador es que ustedes puedan volver a este texto. Yo quiero mostrarles acá, ¿cierto?, el texto. Cuando nosotros leímos este texto, aparece completamente desarrollado un ejercicio. Aquí nos aproximamos, acá está la propuesta didáctica. Hay elementos allí, ¿cierto?, que tienen que ver con el contexto. Acá está, la secuencia didáctica para la enseñanza de la gramática desde la lingüística del texto. Está la explicación completa. Aquí está la tabla que está incorporada en la cátedra. Y acá hay un ejemplo. Entonces, fíjense ustedes que aquí están las 4 fases con 4 sesiones que se concretarán en 4 transposiciones didácticas, distribuidas en un espacio temporal de 16 horas de clase. Cada una de ellas cuenta con objetivos específicos. Nosotros no les pedimos que ustedes levantaran objetivos específicos, pero sí que identificaran los objetivos de aprendizaje. Y acá está la descripción sesión por sesión. La sesión 1 tiene que ver con la funcionalidad y uso de la tipología textual que se ha elegido, ¿ya? Luego van a encontrar la sesión 2 y la sesión 3 y 4 que ponen el foco en la gramática del texto. Entonces, allí vas a encontrar los materiales que estamos necesitando para la construcción de la cátedra. Acá está la pauta de evaluación de la cátedra, la vas a encontrar abajo, te puede servir de ayuda también. Y esta cátedra entonces ya tiene como fecha de entrega el día 5 de diciembre.
Vamos a mirar el calendario para que tengas todo a mano hasta el domingo 5 de diciembre. Luego vas a encontrar inmediatamente las orientaciones para la evaluación clave, cuya fecha de entrega es el 13 de diciembre. Partimos arriba trabajando en grupo, esos mismos grupos, ¿cierto?, pasan a la fase de diseño de la evaluación clave, correspondiente justamente a esto, al diseño de los materiales didácticos correspondientes a 2 sesiones planificadas de la secuencia anterior. Y esas 2 sesiones tienen que ser las sesiones relativas a las fases 3 y 4, porque lo que queremos ver no es cómo trabaja la tipología textual, porque eso lo vamos a profundizar en el curso que viene, sino es cómo trabajas estos elementos vinculados a la gramática del texto. El diseño de materiales debe contemplar una clase virtual y debe contener los siguientes documentos. Es decir, les vamos a pedir el diseño y ese diseño acompañado de una cápsula como si esta fuera para los estudiantes, los y las estudiantes de cuarto básico. Vamos a ir mirando en detalle. ¿Qué debe tener tu evaluación clave? Primero, un PPT con contenido disciplinar asociado a los errores del texto de la cátedra. O sea, recuerda que en la cátedra tú tienes que planificar 4 sesiones, sabiendo que en este modelo de Romero y Trigo, las fases 3 y 4 o las sesiones 3 y 4 son aquellas donde tú vas a trabajar elementos gramaticales. Por lo tanto, vamos a hacer una suerte de zoom en el diseño de materiales específicamente en esas 2 fases, la 3 y la 4. Entonces, esto es como si tú tuvieras que diseñar los materiales para esa clase o para esas 2 clases. ¿Qué materiales tienes que diseñar? Un PPT que te permita, por ejemplo, pensar en cómo vas a enseñar el contenido disciplinar a tus estudiantes. Un PPT no muy extenso, pensemos que estamos trabajando con estudiantes de cuarto básico, por lo tanto, un PPT apropiado no debiera sobrepasar las 7 láminas. En este PPT, ¿cierto?, vas a seleccionar uno o más errores gramaticales, errores ortográficos o elementos de vocabulario que tú consideres relevantes y que evidentemente son pertinentes a la tipología seleccionada en la planificación. De esto hicimos harta ejercitación en clase. Inclusive en un momento hablábamos de cómo podemos enseñar los verbos en modo indicativo en tiempos pretéritos, ya sea en pretérito perfecto o en pretérito imperfecto. Eso está en una clase. Y decíamos que, por ejemplo, para trabajar el pretérito imperfecto, que son las terminaciones aba, ¿cierto? Estaba, fumaba, cantaba, ¿qué tipo de texto era el que podíamos trabajar para enseñar esta calidad de conjugación del verbo? Y en esa clase, por ejemplo, pensábamos en la biografía como un texto que nos permitía trabajar, ¿cierto?, el modo indicativo en el tiempo pretérito. Entonces acá también es importante que ustedes seleccionen muy bien el texto, porque a partir de ese texto es que tenemos que generarnos la oportunidad de trabajar algunos de los errores gramaticales vinculados en la identificación anterior. Evidentemente, tal vez no puedan trabajar todo en el margen de una clase, pero sí aquellas cosas que ustedes consideren imprescindibles de trabajar, porque afectan la estructura del texto escrito o porque también consideran que son errores menores que rápidamente con algún tipo de actividad se pueden, ¿cierto?, discutir y aprender de parte de los estudiantes. Junto con ese PPT, estamos pensando en que tú estás haciendo una clase, tienes que acompañar una guía de trabajo y ejercitación de los contenidos abordados para los estudiantes. Aquí tienes que hacer la guía.
Es como si tú estás preparando tu clase, ya diseñaste tu PPT, pero también necesitas un material para entregarle a los estudiantes y en ese material tal vez van a haber un par de conceptos, pero va a haber ejercitación. Esto también se construye. Tienes que tener un instrumento de evaluación formativa con la pauta de evaluación correspondiente. Puedes tener un ticket de salida, por ejemplo, para cada una de las clases, y puede ser un ticket de salida muy breve donde los estudiantes identifiquen un error y lo corrijan, u otra forma que a ti te parezca que es pertinente de evaluar. No es una prueba, no es una actividad extensa. Yo preferiría que tomara la forma de un ticket de salida o de una actividad muy breve de cierre. Y la pauta de evaluación, evidentemente, ¿cierto?, apropiada para el ticket de salida, que lo puedes hacer en términos de desempeño, logrado o no logrado. Y luego, ¿cierto?, que tienes el PPT, la guía y tu instrumento de evaluación formativa, lo que te vamos a pedir es una cápsula muy breve, que no debe sobrepasar los 10 minutos, donde hacen una explicación de los materiales que van a trabajar con los niños y la metodología de trabajo con estos. ¿Qué debe contener esta cápsula? Una motivación inicial. No es una cápsula explicativa para mí, es una cápsula que tú dejarías, por ejemplo, para que los niños que están conectados de manera sincrónica o suponiendo que están en clases online, pudieran ver una y otra vez para entender la propuesta de las clases 3 y 4. Por eso es que la cápsula contiene una motivación inicial para los niños y niñas. Te lo vuelvo a repetir, la audiencia son ellos y no somos las profesoras evaluadoras. Luego, una síntesis que contextualice el trabajo anterior de las fases 1 y 2. Entonces aquí tú le dices a los niños y niñas, ¿recuerdan que hemos estado trabajando con la biografía? ¿Te acuerdas lo que era la biografía? Entonces, lo que tienes que hacer es mostrar una síntesis de esas dos clases que planificaste y que le permitan a los niños ubicarse en el tiempo y en el espacio de qué tipo de trabajo estaban haciendo. Luego les explicas lo que van a trabajar en las fases 3 y 4. Es una cápsula explicativa, ¿ya? Y la explicación del procedimiento evaluativo, cómo los vas a evaluar. Entonces, aquí tú tienes que decirles que al final del trabajo vamos a tener un ticket de salida, el ticket de salida tienen que contestarlo y enviártelo o entregártelo personalmente. Aquí tú puedes jugar, ¿cierto?, con dos posibilidades. O pensar en que hay el grueso del estudiantado está en clases en línea, o puedes pensar en la modalidad de clase híbrida, en que igual vas a tener algunos que están conectados y que finalmente un recurso como una cápsula a cada niño y a cada niña le puede servir para poder repasar aquellas cosas que son las centrales de estas dos clases. Y finalmente, un texto breve de reflexión pedagógica. Este es un ejercicio que ya hemos hecho también en clase. Siempre te hemos pedido que en las evaluaciones, que tú tengas un área de diseño o tengas una parte donde tienes que diseñar, pero también siempre has debido, ¿cierto?, justificar o fundamentar esas decisiones a partir de las lecturas. Ese es el sentido de todas las lecturas que han hecho este semestre, poder tener, ¿cierto?, una base teórica que les permita poder hacer buenas propuestas didácticas. Y en este caso tenemos un texto final de reflexión pedagógica donde explican y justifiquen sus decisiones didácticas. Pueden reconocer aquí ustedes las fortalezas y las debilidades. Puede que ustedes hagan un diseño y sientan que ese diseño pudo ser mejor, pudo mejorar, y este es el momento en que hacen una evaluación de su trabajo. Ese es un texto que no debiera ir más allá de unas 300 palabras. Eso es aquello que constituye
la cátedra y la evaluación clave. Entonces, yo voy a dejar esta cápsula subida, aparte de todos los materiales que he dejado a disposición de ustedes durante todo el semestre, las lecturas, las clases grabadas, ejercitación, los PPTs, y dejo ahora entonces esta cápsula.